Buenos días. Comencemos con nuestra lectura de la palabra. Hoy leeremos de Juan 14, los primeros 12 versículos. Dice así la palabra: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este pasaje tiene un mensaje muy importante para nosotros, pero vamos a preparar nuestros corazones por medio de la oración en este himno. Habla, oh Dios. Nuestro deseo es que Dios nos hable en esta mañana, en este pasaje de Juan 14. En estos mensajes hemos estado siguiendo a Jesús en su ministerio en esta frase que repite una y otra vez: de cierto os digo. Jesús lo decía, lo repetía cuando quería resaltar la certeza de algo. Estaba a punto de revelar una verdad que quería que ellos notaran. Entonces, esa frase sirve como marcador para decir: prestad atención a lo que voy a decir. De cierto os digo. Hemos visto esta frase a lo largo del Evangelio de Juan. En los otros evangelios solo vemos la frase sencilla: de cierto os digo, pero esa repetición es peculiar, es un detalle de Jesús que recuerda ese apóstol amado de Jesús. Y hemos visto desde el capítulo 1, continuando por el 3, el 5, el 8, cómo Jesús resaltaba estas imágenes de sí mismo, desde la imagen del nuevo nacimiento, la imagen del pan de vida, la imagen del buen pastor, como resaltaba estas verdades.
Pero estamos ahora en el momento, ese momento tan especial en que Jesús está con los discípulos ahí en el aposento alto. Y Jesús está dando ese discurso extendido. Como comentamos en el mensaje anterior, es el discurso más extendido que tenemos en todos los evangelios. Y 7 veces en esta tarde, ahí en el aposento alto, Jesús repetirá esa frase, de cierto os digo. La semana pasada vimos 4 de estas 7 veces, porque en ese primer capítulo, del capítulo 13, 4 veces Jesús resalta esta verdad y como lo vimos, era la importancia del servicio humilde por amor. De cierto os digo, resaltando esta verdad. Luego después la importancia de la fe, la importancia de recibirle, que era creerle, lo que Judas no había hecho. Luego después vimos sobre la predicción de la entrega, la traición de Judas, que Jesús también lo resaltó con el mismo fórmula. Y luego después con Pedro también, hasta Pedro le negaría. Por lo tanto, llegamos a la tristeza de los discípulos. Podemos imaginar el ambiente allí, sabiendo que uno de vosotros me entregará esta noche. ¿Cómo, Señor? ¿Quién? ¿Quién podría ser? Luego sabiendo, escuchando que Jesús habla y con Pedro y dice, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Pero en medio de todo esto, Cristo empieza a hablar de dejarles, de que le buscarían y no le encontrarían. Entonces tenemos un ambiente de tristeza. Pero en ese contexto vemos que realmente Jesús empieza a consolar. Creo que me he adelantado de lo que tengo aquí en pantalla, pero a ver si me pongo conmigo mismo. Bien, la tristeza de los discípulos está basada en primeramente este pensamiento de que Jesús se irá y le van a buscar y no le van a encontrar. Jesús está hablando de su salida, tal como había hablado con Moisés y con Elías ahí en el monte, en ese momento de transfiguración. Jesús está hablando de su salida. Y por lo tanto, ya eso causa tristeza en los discípulos. Pero ya tenemos, como he dicho, en el versículo 21, uno de vosotros me entregará. Y qué curioso es notar que los discípulos no tienen ni idea de quién es, de quién podría ser. Todos empiezan a preguntar, ¿seré yo? O sea, todos tienen nadie tiene esa posición de superioridad para decir, seguro que será tú, pero más bien se preguntan, ¿seré yo? ¿Podría ser yo? Y luego después Jesús habla directamente con Pedro, cuando Pedro sí toma una postura de orgullo diciendo, aunque todos los demás te negaran, yo jamás te negaré. Ese momento en que Jesús le habla directamente con Pedro diciendo, tú esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pues por lo tanto tenemos un ambiente sumamente serio. O sea, un ambiente en que todos están con una tristeza encima. Luego después nos dirá que cuando vayan a Getsemaní, también hay tristeza, es lo que causa también ese sueño tan profundo que cada vez que Jesús deja a sus discípulos, se duermen. Y es la tristeza que sienten en estos momentos. Por lo tanto, Jesús tiene palabras de consuelo. Si miramos el versículo 1, Jesús empieza con esa consolación. Dice, tened ánimo, y luego les anima en cuanto a lo que deben hacer. Así que vamos a entrar en este pasaje y cuando entramos en este pasaje lo que vemos es un trasfondo de 2 mandamientos. Y sinceramente, si estamos recordando lo que vimos la semana pasada, estos mandamientos no nos pillan por sorpresa. ¿Cuál es el primer mandamiento? Pues lo leímos juntos. El primer mandamiento es el mandamiento de creer.
lo vemos en el versículo 1, pero es justo lo que habíamos visto la semana pasada en el capítulo 13. Allí habíamos visto que Jesús hablaba de la importancia de recibirme, porque el que me recibe a mí, recibe al que me envió, tal como el que recibe al que yo envío, pues me recibe a mí. Hablamos de esta cadena, pero comentamos la semana pasada que cuando Juan habla de recibirle, está hablando de creer. Y esto lo vimos en el capítulo 1, que tenemos esta explicación. Dice el que más, él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, más el que le recibió. Y luego aclara el apóstol, aquí dice, el que cree en su nombre. Por lo tanto, tenemos este pensamiento, ese primer mandamiento de la importancia de creer. Y como vimos la semana pasada, eso está detrás de todo. O sea, el servicio humilde en amor no vale si no hay fe detrás, tal como vemos a lo largo de la Biblia. ¿Qué importa ganar el mundo entero y perder el alma? Es que primero tiene que haber fe, hay que creer, pero después vemos que hay otro mandamiento en este pasaje. Cuando continuamos leyendo, llegamos al versículo 15 y vemos la importancia de obedecer. O sea, primero tenemos que creer y en base de nuestra fe tenemos que obedecer. ¿Y cuál es este obedecimiento que tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí, como veremos, es ese mandamiento para amar. Entonces, de alguna forma, lo que hay en el trasfondo del capítulo 14 es la repetición de los temas del capítulo anterior. La importancia de creer y la importancia del servicio humilde por amor. Pero entremos en ese tema del consuelo de Jesús. Ese tema de consuelo lo tenemos aquí en este capítulo como, digamos, si los mandamientos son la columna vertebral del pasaje, luego aquí tenemos el resto del esqueleto, el resto de la estructura. Así que Jesús consuela a sus discípulos y empieza primeramente con el pensamiento de lo que Él nos está preparando. Estos versículos son muy conocidos y muchas veces comentamos estos pensamientos, que Él está preparando un lugar, Él está preparando una mansión en el cielo para nosotros. Muchas veces cuando lo comentamos, pues perdemos un poco de vista exactamente la forma en que Jesús lo presenta, porque a veces se presenta como, mira la mansión que voy a tener yo en el cielo, mira, yo voy a estar bien, voy a vivir en una mansión. Bueno, tenemos el pensamiento, pero cuidado, realmente si estamos enfocando en lo que vamos a tener, pues estamos equivocados. El enfoque del cielo no es lo que vamos a tener en cuanto a una mansión, donde lo que voy a hacer, lo que realmente es el enfoque del cielo, es la comunión con Dios. Por lo tanto, donde vivimos realmente no tiene ninguna importancia, sobre todo si entendemos que no hay noche, siempre es de día, y entendemos que tendremos un cuerpo glorificado, y entendemos que no tendremos que necesidad de dormir, de comer, y de repente la casa donde vamos a estar realmente pierde importancia. Y lo que tiene importancia es la persona con quien estaremos, la comunión que tendremos. Y realmente esto es lo que vemos en este pasaje. Primeramente empieza con el pensamiento de el sitio donde estaremos. El sitio donde estaremos es ese lugar que Él está preparando para nosotros. Pero el pensamiento es, Él nos está preparando este sitio. ¡Qué bendición! ¿Cómo será? Pero para que lo prepare, tiene que irse. Y este es el consuelo del creyente, que no nos ha abandonado, sino que está siguiendo con su plan. Y parte de su plan significa que tiene que estar fuera un tiempo. El pensamiento es el pensamiento
que diría un padre a un hijo que dice, papá, no te vayas. Y el papá dice, lo siento, hijo, tengo que irme, tengo que trabajar, pero no te preocupes. En cuanto termine el trabajo, vuelva a casa y estaremos juntos. Este es el pensamiento. Me encanta en este contexto cómo tenemos estas preguntas o estos comentarios de los discípulos. Y primeramente tenemos este pensamiento de Tomás, luego después dudaría y diría, hasta que vea y ponga mi mano, no creeré. Tenemos este mismo Tomás que dice, Señor, ¿cómo sabemos el camino si es que ni sabemos el destino? Estaba bastante confundido. Y tenemos estas palabras preciosas de Jesús cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese pensamiento de que Jesús es esa escalera que habíamos comentado en el capítulo 1 de Juan. O sea, Él es la conexión entre el cielo y la tierra. Y por lo tanto tenemos este pensamiento que Jesús vuelve a reforzar diciendo, sí que conoces el camino, porque yo soy el camino. Lo que tienes que hacer es, lo acabo de decir, creer en mí. El que cree en mí, ¿vale? Así que ahí está el camino. El que cree en Él tiene entrada al Padre. Y por lo tanto, enfoca a continuación en los versículos 7 al 11, enfoca en el tema del Padre, la importancia de tener comunión con el Padre. Luego después tenemos también ese otro comentario de Felipe que dice, bueno, muéstranos el Padre. Y Jesús dice, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. No para decir que el Padre y el Hijo es exactamente la misma persona, sino para decir más bien que conocer al Hijo es ya tener conocimiento del Padre, porque el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Por lo tanto, ahí tenemos esa conocer al Hijo. El que conoce al Hijo jamás podría negar o rechazar al Padre, porque realmente son uno mismo. No la misma persona, pero de la misma esencia. Por lo tanto, ese primer consuelo es lo que Jesús nos está preparando. Pero vamos a continuar. El segundo consuelo de Jesús es la fuerza que Él nos da para servicio. Y en este momento llegamos a nuestra frase que nos interesa. Jesús dice, de cierto os digo. Pero lo importante, lo que resalta es lo siguiente. El que cree en mí está edificándose sobre este mandamiento que encontramos en el versículo 1, que habíamos visto también en el capítulo 13, la importancia de recibirle, de creer en él. Y dice así, el que cree en mí, dice a continuación, mayores obras hará. Ahora, ese es el momento en que decimos, un momento, ¿cómo funciona eso? ¿Mayores obras que las obras que hace Jesús? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede uno de nosotros hacer mayores obras? Nosotros andaremos sobre el mar, nosotros calmaremos la tempestad, nosotros sanaremos a leprosos, nosotros llamaremos a muertos que salgan de la tumba. ¿Cómo que podemos hacer mayores obras? Algunos lo han intentado interpretar así y desde luego me parece un error muy grande intentar interpretar este texto así, porque incluso el que dice ser milagros hoy en día, os prometo que no hace mayores obras que hacía Jesús. Os prometo que los milagros que hace realmente al final pues tienen su lugar de duda. No digo que Dios no haga milagros hoy en día, porque Dios hace un milagro. Desde luego, el mayor milagro que hace Dios hoy es cuando salva a un pecador, cuando Dios convierte el corazón de una persona que ha sido contrario a Jesús. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando a personas enfermas.
pero lo que no vemos son los mismos tipos de milagros que hacía Jesús. Y desde luego no estamos aquí hablando de la posibilidad de hacer mayores milagros que hacía Jesús. Más bien lo que creo que tenemos que ver aquí es lo que encontramos en el libro de los Hechos. Jesús aquí lo profetiza y en el libro de los Hechos vemos la realidad. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, en el libro de los Hechos sí que vemos que los discípulos hacen algunos milagros, pero lo que vemos es que son mayores, no mayores en, digamos, calidad, pero mayores en lo que es la extensión del Evangelio, empezando por el día de Pentecostés. Y este día se convierte en más de 3.000 personas. En ningún momento en el ministerio de Jesús realmente vemos una conversión masiva de esta forma. No fue el propósito de Jesús tener una conversión masiva. Jesús vino para enfocar en 12 hombres. Sí, luego después predicó a multitudes, pero su enfoque siempre volvía a los 12. Jesús no estaba aquí para empezar una mega iglesia, para tener muchas personas. Cristo quería invertir esos 3 años de ministerio en 12 hombres. ¿Pero por qué? Porque luego después haría mayores cosas por medio de ellos. Y esa promesa, que es primeramente a ellos, se extiende a nosotros, pero se extiende a nosotros para que sigamos extendiendo el reino de Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de creer en Él y ver que por medio de nosotros, porque luego a continuación Él habla de la oración, dice, si pides cualquier cosa, yo lo haré. Y hablaremos de esa frase porque continúa con ese pensamiento más adelante en el sermón. Tengo aquí en la presentación ver 16:23 porque volverá a este pensamiento de la oración y ya lo comentaremos en ese otro momento, en su contexto. Pero aquí tenemos el consuelo de que Él da fuerza para que nosotros sigamos haciendo actos de servicio en su nombre. Por lo tanto, si estás pensando lo que vimos la semana pasada, continuamos en esa misma dirección. La importancia de creer para poder servir, para poder mostrar nuestro amor en actos de servicio humilde al prójimo. Pero Jesús tiene un tercer punto de consuelo que es sumamente importante, y eso es el consolador que Él nos envía. Porque Jesús quiere enfatizar que no nos deja solos, más bien enviará al consolador. Y ese consolador vendrá para que no estemos solos nunca. Dice así el versículo 16, si lo tienes delante. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pensad en lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, yo os voy a tener que dejar, yo os abandono, pero yo enviaré al Consolador que jamás os abandonará. Si volvemos al ejemplo que puse, es como el padre que dice a su hijo, papá tiene que irse, papá tiene que trabajar, me voy, pero hoy tú estás con tu madre estará contigo. Este es el pensamiento que tenemos aquí. Jesús se va, pero Jesús manda a otro consolador y ese consolador es el Espíritu Santo. Qué bonito es saber que jamás nos abandona Dios. Más bien ha puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones para que more con nosotros para siempre. Y ese es el consuelo que tiene, que ese consolador jamás nos dejará huérfanos, como dice en el versículo 18. Él está con nosotros y luego después Cristo volverá y cuando Él vuelva, el propósito es para que estemos realmente, para que tengamos vida. Dice así el versículo 18, todavía un poco y el mundo no me verá más,
pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Tenemos esa conexión en que dice, llegará el momento en que habrá una perfecta comunión porque habrá vida. Esas palabras Jesús estaba preparándoles para ese momento que verían su cuerpo muerto, su cuerpo enterrado. No todos lo verían, pero Juan, ese evangelista, sí que lo verá. Él estará allí al pie de la cruz y verá el cuerpo muerto de Cristo bajado de la cruz y después preparado y colocado en un sepulcro. Y estas palabras Jesús estaba intentando prepararles, que lo volverían a ver con vida. Y no solamente eso, sino que luego después crearía la vida espiritual dentro de ellos. Y habría una comunión perfecta entre nosotros y el Padre y el Hijo, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Aquí tenemos un pasaje en que encontramos la Trinidad. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y habrá una perfecta comunión gracias a lo que Cristo vino para hacer. Pero Cristo lo lleva a ese tercer punto dentro de este pensamiento. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Mirad conmigo el versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Creo que he puesto esto en la pantalla aquí y llego tarde, acabo de leer el texto. Pero aquí tenemos otra cadena de pensamientos. La importancia de creer. Todo empieza con creer. Y desde luego hoy quiero decirte, si estás escuchando este mensaje y jamás has puesto tu fe en Cristo, jamás has llegado a este momento en que realmente Él es tu única confianza, igual estás todavía confiando en ti mismo, intentando hacer algo para agradar a Dios, pero todo tiene que empezar con esa fe, creer en Él. Todo empieza ahí, pero no todo termina ahí, porque cuando creemos en Él, eso abre la puerta a este consuelo de Jesús. Primeramente, lo que es ese plan futuro en que estaremos en su presencia, pero también lo que es el plan presente. Creer en Él significa que podemos hacer las obras que Él tiene, podemos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él pone su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo produce en nosotros amor. Y aquí Cristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Realmente la obediencia tiene que venir de un corazón de amor. Pero ¿de dónde viene el amor? El amor viene de haber creído y haber recibido el Espíritu Santo. El amor es el fruto del Espíritu Santo. Conocemos el pasaje en Gálatas, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero empieza por amor. Por lo tanto, cuando tenemos el Espíritu Santo, Él produce el amor en nosotros y el amor produce obediencia en nosotros. Por eso dice en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tenemos otra vez más esa importancia del amor. Quiero resumir este mensaje en este pensamiento. El consuelo de Jesús. Los discípulos estaban turbados. Y Jesús tiene que decir, no se turbe vuestro corazón. Pero estaban turbados pensando en todo lo que habían escuchado en ese comienzo de este gran discurso, en ese aposento alto. Y Jesús les anima sobre la importancia de creer y sobre la importancia de obedecer.
Pero el consuelo de Jesús realmente está arraigado en la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Porque por creer recibirían el Espíritu y el Espíritu produciría el amor y el amor les llevaría a obedecer y en esa obediencia habría gran bendición porque mayores cosas harían. Y la pregunta es, ¿tenemos este mismo consuelo nosotros? ¿Estamos creyendo en Cristo? ¿Estamos notando la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Tenemos este amor hacia el prójimo y hacia Dios? Y por lo tanto estamos obedeciendo sus mandamientos. Tenemos un reto para nosotros en este pasaje, porque Dios quiere que nuestras vidas sean vidas de servicio humilde, como vimos en el capítulo anterior. Pero desde luego lo que Dios quiere es que Él reciba toda la gloria porque es su Espíritu Santo en nosotros que está produciendo este amor y este servicio. Que Dios siga su obra en nosotros y sea glorificado en todo lo que hace en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, gracias te doy por este pasaje y gracias que tú no nos has mandado obedecer tus mandamientos y sin ninguna ayuda de tu parte. Todo lo contrario, nos has dado tu espíritu primero para que tu espíritu produce en nosotros esa obediencia por amor. Y queremos que tú seas glorificado en nosotros. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo siga produciendo en nosotros todo lo que te glorifica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.